Bueno, vamos a empezar con la clase del teorema de Tales, correspondiente, como sabéis, al tema número 5. Bueno, seguramente estáis muy acostumbrados y acostumbradas a ver figuras, como pasa en la imagen que tenéis aquí, donde, pese a que el tamaño es diferente entre la figura roja y la verde, sí que distinguís que las dos figuras se parecen mucho. De hecho, lo que ocurre es que la figura pequeña es una réplica en pequeño de la grande, ¿vale? Bien, ¿por qué sabemos eso? ¿Por qué distinguimos que las dos figuras, pese a no tener el mismo tamaño, tienen la misma forma? Bueno, porque como veis, los diferentes ángulos, es decir, los diferentes cambios que se producen en las dos figuras son los mismos. Es decir, este angulillo de aquí es exactamente el mismo que este otro angulillo de aquí, ¿verdad? Y este ángulo de aquí es exactamente el mismo. Es decir, las formas de la figura son las mismas, ¿vale? ¿Veis? Se conservan las formas de una figura a la otra, pero no así el tamaño. Obviamente el tamaño de la figura de la derecha es mucho más grande. Bueno, esto que os acabo de decir es muy importante para entender lo básico del tema que estamos explicando, y es el concepto de semejanza. ¿Vale? Mirad. Dos figuras son iguales cuando ocurre una cosa, y es que tienen las mismas formas y aparte tienen el mismo tamaño, ¿vale? Estamos acostumbrados a ver dos hermanos gemelos, dos gotas de agua, infinidad de cosas que son exactamente iguales. Pero necesitamos una nueva palabra para distinguir o para nombrar aquellas parejas de figuras o aquellos cuerpos que, pese a no tener el mismo tamaño, sin embargo, sí conservan las mismas formas. Y podemos imaginar miles de casos, una pequeña miniatura, un mapa, ¿vale? Los mapas juegan un papel muy importante en esto. Un mapa no es más que una representación en pequeño de una realidad física, de una parte del mundo, donde lo que queremos distinguir son precisamente las formas. Pensad en una carretera o en una calle que vemos en un mapa y veremos que hay curvas, que hay partes rectas, que hay partes donde se ensancha, donde se estrecha, que deben coincidir con lo que ocurre en la realidad, pero obviamente a un tamaño mucho más pequeño. Bueno, pues espero que haya quedado claro qué es semejanza. Recordad que semejanza es misma forma, pero distinto tamaño. Cuando dos figuras, aparte de tener la misma forma, también tienen el mismo tamaño, hablaremos de figuras o iguales o de igualdad. Recordad que la igualdad es misma forma y mismo tamaño, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con nuestros apuntes. Aquí los tenemos. Y bueno, vamos a explicar un poco en qué consiste la lección del teorema de Tales. Ya hemos explicado lo que significa semejanza de figuras y vamos a explicar también un par de conceptos básicos para que entendamos qué es esto del concepto de semejanza. El primer concepto que vamos a explicar es lo que se llama la razón de semejanza. La tenéis ahí explicada o la tenéis ahí puesta, lo voy a subrayar en los apuntes. Mirad, si yo tengo dos figuras como la que veíamos hace un momento, o un par de figuras como la que intento, imaginaos que esto es un cuadrado, un poco mal, vamos a pintarlo un poco mejor. No se quiere pintar nuestro cuadrado, bueno, pues lo haremos a mano entonces. Como os decía, imaginemos que tenemos un cuadrado pequeño, ahora ha quedado un poco mejor, y un cuadrado un poco más grande. Si veis, este lado de aquí, de nuestro cuadrado pequeño, es la mitad que el de este cuadrado de aquí, ¿vale? Y lo mismo ocurre con los diferentes lados. Este lado es la mitad de este lado es la mitad de este, y este es la mitad de este. Como veis, las dos figuras son semejantes, porque aunque el tamaño es diferente, las formas son exactamente iguales. Bueno, esa
esa relación que os acabo de decir entre el tamaño de un lado y el tamaño del otro, que hemos dicho que es del doble, en este caso 2, es lo que se llama la razón de semejanza. Semejanza. Que hemos visto que es las veces que es más grande un determinado lado de una figura con respecto a su equivalente o su igual en la otra figura. Para calcular la razón de semejanza, vamos a dividir lo que mida el lado grande entre lo que mida el lado chico. De tal manera, por ejemplo, en este ejemplo que os acabo de poner, si esto midiera 8 y esto de aquí, este lado, su igual, mide 4, la razón de semejanza sería 8 entre 4, es decir, 2. ¿Vale? Así que si quiero pasar de una medida en este cuadrado a otra en este otro cuadrado, he de multiplicar por 2. Y si quiero hacer lo contrario, es decir, pasar del cuadrado grande al chico, he de dividir por 2. ¿Vale? La razón de semejanza a veces también se puede nombrar con otra palabra que es la escala. Habéis visto posiblemente en un mapa, muchas ocasiones, que en la parte inferior de abajo de un mapa, podéis verlo en Google, ¿vale? Podéis poner en Google Mapa de España y veréis que la parte de abajo del mapa os va a aparecer algo como esto. 1.5000 o 1.50.000 o 1.300, como aparece en los apuntes. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto es una manera distinta de hablar de lo mismo, ¿vale? Esto también es una razón de semejanza. Y lo que nos están diciendo es cuántas veces es más grande, en este caso en la realidad, una distancia que en el mapa. Lo que hacemos para transformar una escala en una razón de semejanza no es más que dividir el número grande, que es 5000, entre el número chico, que es 1. 5000 entre 1, 5000. Es decir, un mapa a escala 1/5000 es un mapa con una razón de semejanza de 5000. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir simplemente que si yo tengo un mapa, vamos a hacer un pequeño mapa de España. Si tenemos un mapa de la península ibérica, ¿vale? Bueno, aquí un poco regular dibujado, sobre todo que Murcia nos ha quedado aquí un poco desplazada. Bueno, pues si tenemos un mapa de la península ibérica, esto es un mapa, y mido una distancia, como puede ser esta. Si esa distancia mide 1 metro sobre el mapa, y quiero saber cuánto es en la realidad, lo que tengo que hacer es multiplicar esa distancia, 1 metro, por la razón de semejanza, que son 5000. 1 por 5000 son 5000 metros, es decir, 5 kilómetros. Como sabéis, para pasar de metros a kilómetros dividimos entre 1000. ¿Veis? ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es pasar desde el dibujo pequeño, que es el mapa, a la parte grande, que en este caso es la realidad. Es decir, voy de lo pequeño a lo grande, y cuando hago eso me toca multiplicar por la razón de semejanza. Si lo hiciera al revés, es decir, si tuviera una distancia de 1 kilómetro en la realidad y quisiera saber cuánto mide eso en el mapa, debería dividir esa cantidad, 1 kilómetro o 1000 metros, ¿vale? Dividirlo entre 5000. ¿De acuerdo? Es decir, si quiero pasar de la realidad al mapa, me tocaría en este caso dividir entre 5000. Si quiero pasar del mapa a la realidad, me tocaría multiplicar por 5000. ¿Vale? Bueno. Esta parte de aquí no la vamos a ver, ¿de acuerdo? No hace falta que os la estudiéis, pero esta última vamos a volver a ella dentro de un momento, ¿vale? Porque vamos a estudiar en sí qué nos dice el teorema de Tales. El teorema de Tales, como tal, Tales era un hombre que vivió en el siglo VII a.C., en lo que ahora es el oeste de Turquía, y en concreto en la ciudad de Mileto. De hecho, su nombre real, o su nombre como es conocido, es Tales de Mileto. Bueno, lo que nos dice es lo siguiente. Si veis aquí, en esta figura, tenemos un par de rectas pintadas en lila que convergen en un punto O, y una serie o 3 rectas en rojo que tienen como característica que entre ellas son paralelas, ¿vale?
Bueno, lo que ocurre es que se nos van a formar 3 triángulos, ¿veis? Los estoy recorriendo aquí. Estos triángulos están en lo que se llama posición de tales. Los triángulos están en posición de tales si están encajados uno con respecto a otro, ¿vale? Encajados es que estos dos lados van a coincidir, ¿vale? Estos lados van a coincidir, y el tercero, el que ahora mismo está pintado en rojo, todos los lados, como os digo, que están pintados en rojo, necesariamente entre ellos deben ser paralelos. Bueno, pues cuando eso ocurra, cuando los triángulos están en posición de tales, que espero que os haya quedado claro cuando ocurre eso, y si no, simplemente os pongo un ejemplo. Vamos a pintar este triángulo, ¿vale? Y este, por ejemplo, este triángulo nuevo que pongo, no estaría en posición de tales con el primero. ¿Por qué razón? Bueno, pues aunque coincidan estos dos lados, en los dos, sin embargo, el tercero, que es este, no es paralelo a este de acá. Vamos a pintar uno que sí lo sea. Bueno, por ejemplo, si tengo este triángulo, si ahora quiero pintar otro que esté en posición de tales con este, simplemente tengo que trazar un segmentillo que sea paralelo a este de aquí. Ahora sí, los dos triángulos que pongo en dos colores diferentes, los dos triángulos, este rojo y este otro en verde, están en posición de tales. Bueno, cuando esto ocurra, siempre va a pasar que los dos triángulos son semejantes. Es decir, que tienen distinto tamaño, es verdad. Es decir, en la figura de la izquierda el tamaño de este es obviamente más pequeño que el tamaño de cualquiera de los otros dos, pero si os dais cuenta, los triángulos tienen las mismas formas, que nos lo van a dar porque... ¿Por qué? Porque los ángulos en todos los triángulos son iguales. Fijaos, este ángulo de aquí es igual que este ángulo de acá, igual que este ángulo de acá. Este es igual para todos y este es igual que este, igual que este, igual que este. Por tanto, los tres triángulos tienen la misma forma y por tanto son semejantes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que habrá una razón de semejanza, un número, ¿vale?, que nos va a definir cuántas veces es más grande o más pequeño un triángulo que otro. Por ejemplo, imaginad que la razón de semejanza entre el triángulo este pequeño y el triángulo intermedio es 2. ¿Qué quiere decir eso? Pues que este lado mide justamente, os decía, que este lado mide justamente el doble de lo que mida este. Y todo este mide justamente el doble de lo que mida ese lado de ahí. A su vez, este de aquí mide el doble que este de acá. ¿Vale? Pero hay una cosa más, y quizá más interesante, que nos dice el teorema de Tales. Ya os he dicho, la primera conclusión es esa semejanza que se da entre los triángulos. Pero como os decía, hay una más. Mirad. Fijaos, esa otra utilidad que tiene el teorema de Tales lo vais a entender muy fácilmente. Imaginaos en esta figura del triángulo que tenemos a la izquierda, ¿vale? Imaginaos que voy a pintar un sol que está por aquí arriba, ¿vale? Bueno, el sol está iluminando, ¿de acuerdo? Y está iluminando con un determinado ángulo, una determinada incidencia, que en este momento los rayos del sol son paralelos a estos segmentos que tenemos aquí. Ese segmento rojo de nuestro triángulo, ¿vale? He pintado el sol para que sus rayos proyecten siguiendo esa línea. Si el sol lo hubiera pintado más abajo, por ejemplo por aquí, pues nada, los rayos apuntarían con esa dirección, ¿de acuerdo? O si lo hubiera pintado aquí arriba, los rayos apuntarían perpendicularmente al suelo. Pero no es el caso, ¿vale? He pintado el sol o en un punto para que incida de esa manera, es decir, con la misma dirección que tienen estos lados. Bueno, pues si eso es así, fijaos que cada uno de estos tres segmentos, este y este, tendrán su sombra aquí
aquí y aquí. ¿Me seguís? Espero que sí, ¿vale? Es decir, la sombra de este segmento es esto de aquí, ¿vale? La sombra del segmento A'B' es este de aquí y la sombra del segmento más pequeño es ese de ahí. Bueno, pues lo importante lo vamos a tener en esta fórmula de aquí, que lo que nos está diciendo es que la relación que hay entre estos dos segmentos, la relación que hay entre estos dos, entre este y este de aquí, imaginaos que uno es el doble, es decir, que este de aquí abajo es el doble que este que está en diagonal, ¿vale? Es decir, que este, vamos a borrar que lo veáis mejor, y os lo repito, decía que imaginaros que este de aquí, la sombra, es el doble que este de acá, ¿vale? Bueno, pues esa relación de ser el doble se mantiene también en los otros trozos, es decir, que la sombra de este segmento, ¿de acuerdo?, que la tenemos aquí abajo, esta es su sombra, es justamente el doble de grande que el propio segmento. Repito, la relación que hay entre un segmento y su sombra se mantiene en todos los casos. Es decir, que si este mide 10, su sombra debe valer ¿cuánto? 20, ¿vale? Si este mide 5, su sombra debe valer ¿cuánto? 10. Si este mide 2, su sombra debe valer 4. Ya os digo, porque esa razón de proporcionalidad hemos supuesto que era 2 y se mantiene, ¿vale?, en todos los segmentos que hemos visto. Pero no únicamente, ¿vale? No únicamente, perdón, sí nos va a ocurrir entonces, disculpar con lo de no únicamente, nos va a ocurrir entonces que el teorema de Tales tiene como dos interpretaciones. Una, que cada uno de estos triangulillos que voy haciendo son semejantes entre ellos y por tanto habrá una relación de proporcionalidad entre ellos. Y otra es que esa razón de proporcionalidad que se da entre un trocito de segmento como este y su sombra, que está aquí abajo, esa razón se mantiene entre todos los trocitos que pudiéramos hacer. Y eso, ¿vale? La razón fundamental estriba en el hecho de que todos estos segmentos que estoy ahora mismo dibujando en rojo son paralelos. Recordad eso que os decía de las sombras. Y eso, esto último que os acabo de comentar, es lo que nos explican en esta fórmula de aquí, ¿vale? Bueno, como veis, una cosa muy importante del teorema de Tales es el concepto de semejanza de triángulos, ¿vale? Es muy importante porque los triángulos son el polígono más sencillo, más pequeño que hay, y por eso tienen mucha importancia estos triángulos en geometría en general, ¿vale? Bueno, por eso es relativamente importante que os recordéis lo que os voy a explicar ahora, que son los criterios para saber si dos triángulos son semejantes o no, ¿vale? Los tenéis aquí abajo. Vamos a ponerlos un poco en grande, que los veáis mejor. Y esto, como digo, son los criterios, y ahora os explico un poco mejor qué significa esa palabra de criterio, de semejanza de triángulos. Bueno, criterios es que, a ver, si yo tengo dos triángulos, ¿cómo sé si son semejantes o no? Bueno, muchas veces es simplemente viéndolos y ya está, pero a veces no queda muy claro. El primer criterio es que tengamos los tres lados proporcionales. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que si tengo un triángulo y tengo otro triángulo, y lo que ocurre es que las medidas del pequeño son 5, 6 y 3, y las del grande son 10, 6 y 12, lo que puedo decir es que los lados son proporcionales, porque todos guardan la misma proporción unos con otros. Es decir, esto es el doble, eso es el doble y eso es el doble. ¿Veis? Eso quiere decir que tengan los tres lados proporcionales. El segundo criterio lo que nos dice es que se tengan los dos o tengan dos ángulos iguales. Y fijaros lo que dice entre paréntesis. Si tienen dos lados ángulos iguales, el tercero también lo es. ¿Por qué? Porque
los ángulos de un triángulo siempre suman 180 grados. Así que si dos ángulos, pongamos por caso que tengo estos dos triángulos, este mide 30, este mide 60, ¿vale? Necesariamente, como tienen que sumar todos los tres ángulos 180, 30 y 60, ya son 90, el tercero tiene que medir 90 también. Insisto, la suma de los ángulos de un triángulo tiene que dar siempre 180 grados. ¿Vale? Bueno, pues si este, como hemos dicho, que tienen que tener dos ángulos iguales, si ese mide también 30 y este mide 60, pues por lo mismo que hemos visto hace un momento, este debe medir 90. Por eso, resumiendo, nos dicen aquí que el segundo criterio es tener dos ángulos iguales, lo cual quiere decir tener los tres iguales, porque si tienen dos, el tercero también es igual. ¿Vale? El último criterio de semejanza de triángulos lo que nos dice es que dos triángulos serán semejantes si tienen dos lados proporcionales, es decir, no es como en el primero que necesitábamos los tres, es decir, si ocurre esto, imaginaos que tengo esto y tenemos esto, y estos dos ángulos son iguales, que es lo segundo que nos dice, ¿vale? Dice tener dos lados proporcionales y el ángulo que forman coincide. Es decir, imaginaos que esto vale 5 y esto vale 6, y esto vale 15 y esto vale 18. Esa es la condición de tener dos lados proporcionales. Y la otra condición es que el ángulo que forman esos dos sea el mismo. Bueno, pues cuando eso ocurra, ¿vale?, lo que va a ocurrir es que ya necesariamente los dos triángulos son semejantes. Es decir, que el lado del que no hemos hablado, en los dos, que es este de aquí, ¿vale?, también va a guardar la misma razón de semejanza. Es decir, que este grande, va a ser el triple de grande que este pequeño, ¿vale? Con cualquiera de los tres criterios podemos demostrar si dos triángulos o que dos triángulos son semejantes, ¿vale? Bueno, vamos a ver algún problema para ir terminando. Primero nos dicen que tenemos dos triángulos. Este primer problema va a poner en práctica lo que os acabo de decir de dos triángulos son semejantes cuando tienen dos lados proporcionales y el ángulo que forman es igual. Dice, tenemos dos triángulos, ¿vale?, con un ángulo igual, y en el primero los lados que lo forman miden 15 y 20. Es decir, tenemos esto. Tenemos un primer triángulo, ¿vale?, que lo pongo por aquí, y tenemos otro triángulo más grande que lo pongo por aquí. Bueno, lo que nos dicen es que este ángulo y este en los dos casos es igual. No sé cuánto mide, pero es igual. Y nos dice además que en el primero los dos lados que forman ese ángulo, uno mide 15 y otro mide 20. Los lados, digamos, equivalentes en el triángulo grande son de 45 y de 60. Y fijaos, ¿qué tenemos aquí? Pues nada, tenemos las condiciones del tercer criterio que hemos visto hace un momento, que nos dicen, ¿este ángulo es igual en los dos? Sí, nos lo dice el problema. Aquí lo dice, ángulo igual. Segunda cosa, ¿son los lados que forman ese ángulo proporcionales? Sí, fijaos, 15 es 3 veces más pequeño que 45, ¿no? Es decir, 45 entre 15 son 3. O dicho de otra manera, cuando yo multiplique 15 por 3, obtendré 45. Y ese mismo 3 es el que me permite pasar de 20 a 60. Resumiendo, el triángulo pequeño es, o al menos estos dos lados, son 3 veces los dos más pequeños que el grande, ¿vale? Esa razón de semejanza, muy importante esto, debe ser igual en los dos lados. No vale que la razón de semejanza en un lado valga 3 y la razón de semejanza en el otro valga 4. Debe ser la misma. Bueno, pues como vemos, estamos en las condiciones del primer criterio, que os recuerdo que decía que si tenemos dos lados proporcionales, como aquí pasa, porque la razón de proporcionalidad es 3,
y el ángulo que forman es el mismo, los triángulos son semejantes. Así que la respuesta que debemos dar aquí es que sí, son semejantes. Bueno, el siguiente problema nos dice que las dimensiones de una foto son 6,5 por 2,5. Es decir, tenemos una foto donde esto vale 6,5 y esto vale 2,5. Y queremos ampliarla de tal manera que tenga unas nuevas dimensiones, pero al ampliarla, recordad que la nueva figura debe ser semejante, donde esto vale 26 y nos pide que calculemos cuánto mide esto de aquí. Lo primero que debemos calcular es la razón de semejanza, es decir, cuántas veces es más grande una figura que la otra. ¿Cómo se calcula esto? Dividiendo el 26 entre su correspondiente en la otra figura. Aquí hay un 26 y su correspondiente obviamente es el lado grande de la otra figura, 6,5. Bueno, si dividís 26 entre 6,5 os va a dar exactamente 4. El 4 es la razón de semejanza. Es cuántas veces es más grande la figura grande que la pequeña. Por tanto, si quiero saber cuánto vale x, no tengo más que multiplicar el 2,5, 2,5 lo multiplico por 4. Y 2,5 por 4 son 10. Y eso es lo que valdría nuestra x. X es 10.